Bueno, una decisión que nos alienta muchísimo, por lo menos cuando uno lee, escucha, y por eso queremos traducirla acá con protagonistas principales del caso de Curuguatú. Y estoy muy encantado nuevamente de estar con el doctor Domingo Laíno, a quien saludo en primer lugar, un hombre a quien Muy admiro. amable. ¿Cómo está, doctor Laíno? Bienvenido nuevamente. Muy bien, Leo. Siempre nos ha alentado para hacer el trabajo que hicimos dentro de la plataforma de estudios e investigación de conflictos campesinos y siempre has apoyado las gestiones, sobre todo de nuestro gran asesor jurídico, que hoy no solo se destaca en España, sino en toda Europa y también en América, porque realmente todo lo que se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se la debemos al doctor Aitor Martínez. También quiero destacar la gran colaboración que hemos recibido de un periodista, ilustre periodista a mi juicio, que tanto ha colaborado para que podamos fundar la plataforma de estudios e investigación de conflictos campesinos y también contratarlo a este ilustrísimo abogado español. Él se llama José María Quevedo y está aquí con nosotros. Así es, gracias, doctor. Bueno, claro que sí, estamos hablando de la plataforma de estudios e investigación de conflictos, y el doctor Domingo Laíno es presidente de esta plataforma, ustedes saben, político de extremada trayectoria, a quien, repito, admiro muchísimo. Tiene la misma edad que mi padre Humberto, siempre hablamos de eso con la señora Rafaela. Aitor Martínez, abogado de esta plataforma, vamos a hablar en particular, y representante de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aitor, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Un placer poder estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo decía también el doctor Laíno, José María Quevedo, que es periodista, investigador de esta plataforma. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto estar con vos y con el doctor y con Aitor, por supuesto. Bueno, Aitor, quiero empezar contigo porque ayer se publicaba aquí en Paraguay, y lo subí también yo en mi Twitter, una decisión vamos a poner nosotros en pantalla también para que la audiencia de Ñandutí pueda ver, donde dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 6 de diciembre. Tengo el honor de dirigirme a usted, le dice Rubén Villalba, con el objeto de poner en su conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó la petición de referencia y aprobó el informe sobre admisibilidad que se acompaña a la presente de conformidad al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Traducime esto, Aitor, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el caso Curuguatí ha tenido un recorrido judicial muy largo, ¿no? En sede jurisdiccional interna, pero también en sedes judiciales y extrajudiciales internacionales. Se han acudido a relatores de Naciones Unidas, a grupos de trabajo, al propio Comité de Derechos Humanos de la ONU. En todos los casos se emitieron muy contundentes resoluciones en contra de Paraguay, principalmente por vulneraciones al debido proceso de estas personas y también por denegación de acceso a la justicia al no investigarse las denuncias que se habían reportado sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, intentos de comisión de desaparición forzada de personas ocultando cuerpos o denegación de auxilio a personas que estaban gravemente heridas, ¿no? Además de detenciones arbitrarias y otros atropellos que se cometieron aquel 15 de junio, ¿no? Además de esas instancias internacionales que ya señalaron que se estaban cometiendo graves irregularidades, en el marco de la huelga de hambre que estaban llevando a cabo estas personas, se presentó en un primer momento una medida cautelar. Esa medida cautelar buscaba garantizar el derecho a la vida, porque llevaban ya muchos días en huelga de hambre y se preveía que pudieran incluso fallecer. La Comisión Interamericana se dirigió al Estado, hizo unas gestiones y finalmente se consiguió, recordarás, el arresto domiciliario. Superado ese momento de aquella medida cautelar que ya feneció en el tiempo, se presentó una solicitud de fondo. La solicitud de fondo tuvo un larguísimo recorrido con intercambios con el Estado, se hicieron múltiples alegaciones, incluso se mantuvieron reuniones con el relator Paulo Banucchi, que en aquel momento era el comisionado responsable de Paraguay. Vinieron a esa reunión conmigo el doctor Laíno y José María Quevedo. En 2017 se produjeron ya intercambios muy técnicos en relación a si el caso era o no admisible en el fondo. Paraguay se posicionaba en que la situación no era admisible porque estaba sometida a su jurisdicción interna, es decir, estas personas se encontraban en una apelación o en un recurso extraordinario ante la Corte
Suprema de Justicia. Mi argumentación era que no, que el caso era ya directamente admisible porque las concretas violaciones al debido proceso se habían ido ya materializando y consumiendo durante el propio proceso. Y además, la denegación de acceso a la justicia era incuestionable, puesto que se habían presentado múltiples denuncias. Nosotros presentamos denuncias, otras ONGs presentaron denuncias, organismos internacionales presentaron denuncias también sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, intentos de desapariciones, torturas, y que el Estado no las había investigado después de que hubieran pasado 6, 7, 8 años. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de judicializar un asunto que el propio país no quería judicializar. Finalmente, después de todos esos intercambios y esas audiencias contradictorias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado admisible el caso, entiende que no era necesario el agotamiento de recursos internos porque se han consumado graves violaciones al debido proceso de estas personas y, sobre todo, afea a Paraguay el hecho de que durante todos estos años no haya tenido ninguna voluntad de investigar gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han denunciado se cometieron ese día. Y que, sin embargo, haya alegado que las denuncias son genéricas o, en todo caso, que las denuncias siguen sometidas a investigación sin que se conozca una sola declaración de un policía en relación a lo sucedido o una mínima diligencia de investigación en relación a esas denuncias. Por lo tanto, finalmente, la Comisión Interamericana abre un caso de fondo contra el país y ahora el país se tiene que sentar en un proceso contradictorio contra nosotros para valorar las potenciales vulneraciones a los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos que se entiende han podido ser vulnerados. Lo que hace la Comisión ahora es ofrecer al Estado y las víctimas la posibilidad de llegar a una solución amistosa, es decir, a que se produzca una reparación acordada entre las partes. Y si no se consigue esa solución amistosa, ya efectivamente vamos a un proceso de fondo contradictorio que eventualmente podría terminar posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Domingo Laino, hubo una frase que retumbó mucho tiempo y sigue retumbando, que es ¿qué pasó en Curuguatí? ¿Qué significa esta resolución en función a esa pregunta para vos, en el valor simbólico que tiene toda esta lucha de ustedes? Me parece que es algo muy importante. Importante por el hecho de haberse conseguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haya dado lugar a la petición realizada por nuestro insigne abogado, el doctor Aitor Martínez. En segundo lugar, yo quiero señalar, y esto nos puede inclusive ampliar el doctor Aitor Martínez, el resumen del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Curuguatí. Empieza diciendo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado paraguayo pudo haber violado los derechos fundamentales reconocidos por varios artículos. Y empieza con el derecho a la vida, el derecho a la integración personal, el derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales, etcétera, etcétera. Esto es realmente muy importante y creo que sobre este hecho puede hablarnos más el doctor Aitor Martínez, que es un abogado de competencia internacional reconocida. José María, estamos justamente en esta semana donde hablamos de los derechos humanos. Ayer hubo una marcha aquí en Asunción y en todo el mundo, digamos. Parece calzar como anillo al dedo desde el punto de vista también periodístico, una noticia tan importante para respaldar un poco la lucha de la resistencia de las organizaciones y principalmente de quienes fueron los afectados, las víctimas de Curuguatí. Sabemos que hay muertos, familiares que han quedado prácticamente inmóviles en algunos casos o por un tiempo, familias que se han destrozado emocionalmente. Así que creo que es importante que haya caído en esta semana. Es como un poco de alegría dentro de todo el mar de situaciones negativas que vivimos aquí actualmente. Sí, yo te decía cuando te adelantaba esta noticia que fuiste el primer periodista que lo supo por una cuestión de no sé, siempre estuviste con nosotros, después podemos contar un poquito más sobre eso, pero yo recuerdo ese 8 de julio que con el doctor Laino volvíamos de la cárcel de Oviedo y que fuiste el primero que nos dio espacio para contar
adelantar un poco esta otra historia que después se hizo tan popular, digamos, y que respaldó todo lo que vino después. Fue Made in Paraguay, el primer programa en el que contamos lo que estábamos investigando, y como vos bien decís, es para mí la noticia más importante de los últimos 10 años en lo que tiene que ver con derechos humanos. Fue una sorpresa para mí cuando Aitor se comunicó conmigo y se comunicó enseguida con el doctor Laino y nos decía, mirá, la Corte ha admitido nuestro caso. Inmediatamente nosotros nos pusimos en contacto con los afectados, es lo que corresponde, primero informarles a ellos. Ellos lo tomaron también con sorpresa, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo. De hecho, nosotros ahora estamos en contacto permanente con ellos y bueno, de alguna manera les dimos una alegría para este fin de año, aunque todavía falta mucho, por supuesto. Tenemos un abogado de primer nivel, como decía el doctor Laino, que ha luchado desde un principio en esta causa, que la conoce como nadie, y que ha trabajado en silencio porque, más allá de que a veces el caso no ha tenido tanta repercusión en los últimos meses o en los últimos años, ¿no, Leo? O sea, no es permanentemente noticia, pero yo que estoy en contacto permanente con Aitor, el doctor Laino también lo sabe, el trabajo nunca para, o sea, siempre hay algo que aportar. Aitor te puede explicar también cómo es la cuestión del ida y vuelta entre el Estado y las partes, ¿no sé? O sea, entre el Estado y la parte que denuncia, que permanentemente hay que preparar documentos para responderle al Estado, que el Estado responde, etc. Y esas cosas, por supuesto, no trascienden, pero Aitor ha trabajado incansablemente y de forma gratuita durante estos 8 años. Sí, lo que pasa en Curuguatí es como algo de no acabar, por eso lo que dice José María de la buena noticia, pues yo recuerdo hace un año prácticamente se estuvo hablando y pasó por el Congreso una ley para como que restituir sus tierras, no cambiar por otras, y al final Abdo Benítez dijo que no, rechazó, digamos, esta ley, ¿verdad? Entonces es como que por un momento hubo unos días de alegría también, decimos, bueno, van a tener su tierra por fin, y después Abdo Benítez dice no. Aitor, hay una palabra acá que acabamos de leer y que vos la mencionaste que quiero entenderla mejor, que es admisibilidad, y cuesta decirlo, admisibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es un juicio contra Paraguay. Quiero entender de manera más fácil, más sencilla. ¿Significa que Paraguay va a juicio cuando se admite, digamos, esta causa? Bien, antes de responderte a esa parte técnica, institucional o estructural de cómo funciona el sistema interamericano, me gustaría también reconocer, evidentemente, la labor del doctor Laino y de José María Quevedo. Es decir, cuando hace ya muchos años José María Quevedo me contactó y me indicó que veía irregularidades en lo que había sucedido en Marina Cue, lo cierto es que se había cerrado una versión oficial de los hechos. Una versión oficial de los hechos por parte de los medios de comunicación de masas, con el respaldo institucional de los principales partidos políticos en el país, y nadie veía más allá del dibujo que habían hecho esos actores políticos. José María Quevedo se desplazó allí, recogió material de primer nivel, material que a día de hoy son evidencias fundamentales para haber podido revertir esa versión oficial, le puso micrófono a quien no lo tenía, y gracias a todo el trabajo de recolección documental que hizo José María Quevedo con el doctor Laino, se pudo construir este castillo jurídico que tuvo éxito en la jurisdicción nacional con el sobreseimiento o con la absolución, y que también está teniendo éxito no solo en la Comisión Interamericana, sino en otras instancias internacionales que también se han pronunciado a nuestro favor. Pero todo eso se ha construido sobre la base de un gran trabajo de campo que hicieron ellos. En relación a qué es la fase de admisibilidad, el sistema interamericano es un sistema de responsabilidad internacional del Estado. No se juzgan individuos ni se juzgan crímenes. Se juzga la vulneración que un Estado puede hacer a una norma convencional que ha ratificado, y en concreto nos referimos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debidamente ratificada por Paraguay y que no puede vulnerar esos derechos. Si unos individuos consideran que el Estado ha vulnerado esos derechos, puede acudir al sistema interamericano contra el Estado. Pero en un primer momento se abre una primera fase de admisibilidad en la que se tiene que acreditar primero la posible existencia de vulneraciones a esos derechos, es un análisis material, es decir, efectivamente se han podido vulnerar derechos de la Convención,
y después si además se han cumplido los requisitos, como son el agotamiento de los recursos internos y haber presentado en el plazo de 6 meses desde la última resolución esa situación. Se ha superado ya la admisibilidad y la Comisión Interamericana entiende que se ha cumplido con el agotamiento de recursos internos y con el plazo establecido y que además existen serios indicios de la vulneración de un gran conjunto de derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, abre un proceso contra el Estado paraguayo en la Comisión Interamericana. Y ya nos enfrentamos a un proceso que podríamos entrecomillar de judicial entre las víctimas y el Estado, un proceso contradictorio. Lo que hace la Comisión es ofertar la posibilidad de exceptuar ese proceso contradictorio llegando a un acuerdo de reparación entre las partes. Pero si no se llega a ese acuerdo de reparación, se continuará en el proceso contencioso entre ambas partes y la Comisión Interamericana ahí cerrará dictaminando un conjunto de recomendaciones para el Estado. Y si el Estado las incumple, entonces se iría ante la Corte Interamericana. Es un proceso largo. Todos sabemos que llegar a una sentencia final de la Corte Interamericana siempre es un proceso que tarda más de una década y en ocasiones incluso de 2 décadas. Pero yo creo firmemente que en este caso, por las gravísimas y flagrantes vulneraciones que se han producido a derechos de la Convención, sin lugar a dudas finalmente se obtendría una reparación para estas personas. Claro, cuando se abre un proceso es porque evidentemente ya hay causales para abrir un proceso, ¿no? O sea, no se llega, tal vez todavía no sea el juicio, ¿no? Eso es lo que pasa, o sea, pero ya empezó. No, ya hay abierto un proceso contradictorio que podrías denominar juicio entre víctimas y el Estado, porque se han encontrado evidencias de la posible vulneración a derechos recogidos en la Convención. Aitor, me quedo contigo un ratito. La Cancillería paraguaya también recibió, por supuesto, esta comunicación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora, digamos? ¿Cómo debería actuar o cuáles son los pasos? La Comisión Interamericana ha invitado a las partes a que intenten una solución amistosa. Por parte de las víctimas serán ellas las que tengan que decidir, pero entiendo que aceptarán el intento de esa solución amistosa. Y si finalmente no se llega a la solución amistosa, en un plazo de 4 meses, prorrogable por 2 meses más, se tiene que presentar por cada una de las partes un informe de conclusiones materiales sobre los hechos. Ya hemos pasado la etapa de admisibilidad, ya no tenemos que enfocarnos nuevamente en aspectos técnicos de agotamiento de recursos internos o no, ya hay que centrarse en un examen de fondo de los derechos violados y vulnerados. Y ahí tendríamos que presentar ese informe. Bien, nosotros vamos a hacer en breve la primera pausa, José, pero ¿cómo empieza toda esta historia con Domingo Laino? ¿Cómo lo encontraste a él? ¿Por qué lo buscaste a Laino específicamente? Bueno, nosotros con Aitor empezamos a trabajar desde el mismo 15 de junio, ¿no es cierto? Yo recuerdo que trabajábamos entre las 10 y las 4 de la mañana por Skype, recopilando todas las declaraciones que se hacían, todo el material que se publicaba, analizándolo, viendo quién era quién. Así descubrimos quién era Jalil Rachid, con quién se había vinculado, su vínculo con la familia Riquelme, etc. Una vez que tuvimos ese primer borrador, tratamos de ver quién nos podía apoyar en el Paraguay. Ni Aitor era el abogado de Julian Assange todavía, ni yo había dirigido la web de Ñandutí ni trabajado con los Rubín en su momento, o sea, éramos desconocidos totales. Entonces necesitábamos cierto apoyo, ¿no es cierto? Bueno, no habíamos tenido suerte y vimos que, yo vi, creo que fue 5 de julio por ahí, que el doctor Laino había ido con una comisión que había venido del exterior, creo que parlamentarios uruguayos, y que había estado en Oviedo, en la cárcel de Oviedo. Entonces yo lo llamo a Aitor y le digo, mirá, vamos a intentar con el doctor Laino, es un político vinculado a la lucha contra el extremismo, quizás él nos pueda respaldar, no era ni ayudar económicamente ni nada, sino respaldarnos, poder tener la posibilidad de ir con más frecuencia a Curuguatí. Era la última bala. De hecho, yo imprimí esa noche antes de ver al doctor Laino, imprimí a la casa de Juan de Urraza, que es un escritor, seguramente vos lo conocerás, en una impresora que se le quedaba sin tinta el material. Recuerdo que Juan de Urraza me dijo, ¿pero qué hiciste? Vos estás loco, ¿qué querés inventar con esto? Bueno, y así todo me vine acá a la casa del doctor Laino, con una Rafaela Guanes un poco incrédula. El doctor Laino me atendió, me escuchó, y vos sabés que no tardó ni un minuto en decirme cuándo querés ir a Curuguatí. Así fue. Inmediatamente organizamos el viaje y creo que no fue al otro día, pero a los 2 días ya estábamos saliendo para Coronel Oviedo. O sea, vio lo que nadie vio
en un minuto. Yo creo que el doctor Daino, doctor, te traslada a vos, bueno, además de ver la solidez del trabajo, también sentías que era necesario hacerlo, ¿no? O sea, en Paraguay se hace una masacre, a la semana se le destituye a un presidente legítimamente en un golpe de estado parlamentario horroroso que dura menos de 15 horas. O sea, creo que también vos has visto la oportunidad en el buen sentido, digo, doctor, de que se haga una reparación y que se empiece a investigar algo que, como decía Héctor, ya enseguida la historia oficial decía acá, terminó y a otra cosa mariposa. Bueno, Leo, realmente me está emocionando ya este conjunto de palabras manifestadas por Aitor y sobre todo la última expresión emitida aquí por el amigo José María, que también tuvo una gran influencia para que nosotros podamos emprender este trabajo. Estamos hablando del caso Curuguaté. El caso Curuguaté es el caso más grave ocurrido en Paraguay en la lucha por la tierra. Tenemos que comprender y valorar que han muerto 17 personas, que fue una cosa extraordinariamente grave, entre ellos 11 campesinos y 6 policías, que también son hijos de campesinos. Esto no ocurrió jamás en la historia de la República del Paraguay. Por eso, para mí, haber llegado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ellos estén en este proceso de poder indagar y hacer justicia, sobre todo con aquellos que fueron víctimas de aquella masacre terrible, me parece a mí que valía la pena. Cuando hablé con José María Quevedo, yo no dudé un instante en decirle vamos a trabajar, porque yo de hecho ya estaba preocupado por el tema y hice una visita al lugar de los hechos, porque yo tenía muchos amigos por esos lugares, por Ubipetá, Britescue, etcétera, y sobre todo con la gente de Curuguaté que estaba muy informada de los hechos. Todo eso también ayudó mucho para que nosotros, con el amigo periodista argentino José María Quevedo, podamos conseguir mucha información, muchos datos y proveerle de todos esos elementos a Héctor Martínez, quien lo interpretaba y naturalmente articulaba la defensa de los campesinos masacrados. Me permiten una breve pausa, por favor, y ya volvemos con esta apasionante historia sobre qué pasó en Curuguaté. Bueno, seguimos la segunda parte hablando de lo último sobre el caso Curuguaté. Paraguay está en un proceso enfrentando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí están los protagonistas de cómo se fue llevando esta plataforma para esta resolución. Los protagonistas son los afectados, las víctimas, lógicamente, principales, pero aquí estamos hablando de la plataforma que ha conseguido, digamos, llegar a esta instancia. Aitor, hay dos cosas que quiero que me expliques y que nos amplíes, por favor. Una es la reparación. ¿Qué quiere decir la reparación? Estamos hablando de una reparación económica, estamos hablando de que le restituyan las tierras. ¿Qué quiere decir la reparación? ¿Y qué quiere decir solución amistosa? No sé si están ligadas unas a otras. La reparación en derecho internacional de los derechos humanos es un concepto amplio e indeterminado. Es decir, por reparación puede ser desde una solución indemnizatoria hasta una garantía de no repetición con la reforma de diversos elementos legislativos del país, hasta una reparación simbólica con la construcción de un monumento. Cualquier tipo de reparación es viable en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. No sé, si me ocurre la sentencia Goiburú, donde se obligó a Paraguay a poner, creo recordar, que una calle o una plaza en nombre del desaparecido, ¿no? O, por ejemplo, que se obliga al país a abrir una comisión de la verdad, o que se obligue a revocar una sentencia condenatoria. La reparación es un concepto amplio, y en este caso podrían operar múltiples fórmulas de reparación. Has indicado, por ejemplo, el asunto de las tierras. Puede ser un elemento a debatir en torno a la reparación. También la reparación simbólica, es decir, se ha construido una realidad incriminatoria contra estas personas
que a lo mejor necesita también de una reparación de tipo simbólico que hermane a los paraguayos en torno a un enfrentamiento que a lo mejor no es como se dibujó por parte del Ministerio Público y que de alguna forma ha quedado permeado así en la retina y en la conciencia de gran parte de la ciudadanía, ¿no? La reparación es múltiple y es de diversas formas, y todas esas fórmulas reparatorias se van a poner encima de la mesa. Yo creo, personalmente, pero esto tendrán que decidirlo los propios afectados, que además una fórmula reparatoria es la apertura de una verdadera comisión de la verdad, en la que declaren todos los actores que pasaron por ese proceso. Ha habido gente que nunca ha declarado y que nos gustaría saber qué pasó ese día. Por ejemplo, recordemos a Ninfa Aguilar, quien activó un desalojo cuando solo tenía una orden de allanamiento para una persona que no tenía ningún título de propiedad. También habrá que escuchar a los responsables del INDER de ese momento, que muchos de ellos han reconocido que habían permitido a esas personas encontrarse en ese inmueble. Una comisión de la verdad que escuche también al fiscal Khalid Rashid, sobre el que se ha puesto el punto de mira por parte de la Comisión Interamericana en materia de violaciones al debido proceso, y que explique, por ejemplo, por qué escondió casquillos 5.56 que habían sido percutidos en esa zona el día de los hechos, ¿no? Todas esas cosas, evidentemente, sería bueno que pasaran por una comisión de la verdad, porque yo creo que el pueblo paraguayo merece saber qué pasó en Curuguatí y que no se encierre en falso ese episodio, porque desde luego procesalmente la investigación ha sido un desastre y por eso nos encontramos donde nos encontramos a día de hoy, y una comisión de la verdad podría ser también una de las medidas dentro de ese abanico de medidas de reparación, ¿no? Y esto de de una solución amistosa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Estado y la parte peticionaria se sientan en una mesa, dialogan e intentan llegar a un acuerdo de reparación acordado entre ambas partes, que de esa forma pare el proceso contra el país. Si no se llega a ese acuerdo reparatorio, se continúa y será la Comisión Interamericana la que dictamine cuál es la eventual reparación y en qué forma que se debe practicar por la vulneración a esos derechos. Y esta comisión, suponiendo que no haya una solución, ¿le podría llamar a Ninfa Aguilar, le podría llamar a Khalid Rashid, por ejemplo? En el marco del proceso contradictorio que se ventile frente a la Comisión Interamericana, por supuesto, nos reservamos el derecho a solicitar la declaración de múltiples personas que consideramos que son fundamentales para entender qué pasó en Curuguatí. Pero al margen de las violaciones al debido proceso, hay un pasaje al que la Comisión Interamericana durante todo este tiempo le ha estado poniendo el foco, y es en relación a la absoluta denegación de acceso a la justicia de las detenciones arbitrarias. Nosotros aportamos vídeos de personas que habían sido detenidos en el hospital y el informe de detenciones figuraba que esa persona se encontraba en el inmueble. Se han entregado evidencias, por ejemplo, uno de los campesinos llamó a su mujer, otros llamaron a la radio comunal de la zona, indicando nos están cazando como conejos, aparecieron con un disparo en la boca. Un programa de máxima audiencia en Paraguay, Algo anda mal, reportó en directo cómo encontraban cadáveres de personas estratégicamente escondidos entre los maizales que habían sido arrastrados para hacerlos desaparecer escondidos. Todos esos atropellos se denunciaron. Sin embargo, la Fiscalía en Paraguay pensó que actuaba en el marco de la absoluta impunidad y que podía desechar todas esas denuncias. Y yo recuerdo, y estoy seguro que José María Quevedo recordará, y el doctor Laíno, que fuimos a Curuguatí y yo personalmente entregué denuncias a la Fiscalía de Curuguatí, estando el fiscal Rashid allí, le entregué personalmente denuncias sobre estos hechos. Y entre risas y medio desprecio a lo que estaba haciendo en aquel momento, yo pedí, pónganme el sello de esa denuncia, pónganme el sello de esa denuncia. Años después, te voy a leo lo que dice la Comisión Interamericana. El Estado afirma que la petición es abstracta en relación con los alegatos sobre actos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y omisión de auxilio, ya que no se habría identificado plenamente a las personas que habrían sido víctimas directas de estos hechos. Sin embargo, la Comisión Interamericana observa que la petición se refiere a denuncias específicas. Respecto a las que se aduce, no ha habido diligencia en la investigación ni respuesta definitiva dentro de un plazo razonable. Además, en una de las denuncias cuya copia se aporta, se identifica a 2 posibles víctimas de ejecución extrajudicial. Años después, el sello que pusieron esas denuncias en la Fiscalía de Curuguatí, evidentemente en la Comisión Interamericana se ha visto como una falta absoluta por parte del Estado de voluntad de investigación de esos hechos.
Aitor, en un momento dado hablaste de algo y bueno, yo no me quedaría conforme de ninguna manera con una reparación de un monumento ni nada por el estilo. Acá hay que investigar. Vos hablaste de violaciones extrajudiciales. Estamos hablando de cosas gravísimas. Pudieron haber matado gente fuera de la escena del crimen, han contaminado todo, se llevaron los balines, se mostraron en televisión, se inventaron causas, se inventaron testigos, se movieron gente de un lugar para otro. O sea, acá hay que investigar, o sea, porque estamos hablando ahora, y bueno, no sé si me va a dar más el tiempo, pero estamos pasando ahora una época difícil de desalojos por una nueva ley tremenda, la llamada ley Riera Zavala. Facetti le agregaría yo el trío del oro, y ahora resulta que dentro de poco se puede dar una reparación y nada más. Me parece que hay que investigar a fondo esto extrajudicial. No, lo que se puede dar es cualquier medida en el abanico de la verdad, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición. Y ahí se puede innovar cualquier medida que se te ocurra. Puede ser desde una comisión de investigación hasta solicitar al país abrir investigaciones eficaces y eficientes en sede penal, hasta medidas reparatorias económicas, medidas de cualquier tipo. Hay que explorar todo el abanico de medidas que ya existen en el marco del sistema interamericano y plasmarlas en las necesidades que existen en este concreto caso. Evidentemente, para mí una de ellas es la obligación que se debe de transmitir al Estado de que tiene que investigar y hacer una verdadera investigación de lo que sucedió, porque nadie sabe todavía a ciencia cierta qué pasó en Curuguatí aquel día. Y no lo sabe porque la investigación penal ha sido marcadamente deficiente, porque fue unidireccional con la única finalidad de criminalizar a los campesinos. Y se eludió de esa forma saber la verdad de los hechos. Nunca se quiso saber la verdad de los hechos. Y yo creo que el pueblo paraguayo merece saber la verdad de los hechos. Igual, en el marco de este proceso ante la Comisión Interamericana, podemos despejar más dudas sobre lo que ocurrió en Curuguatí aquel 15 de junio. Evidente, bueno, nos estamos yendo, nos queda tan poco, pero José María, en aquel momento, en esa semana y las posteriores, digamos, después del golpe de Estado, ¿cómo actuaron los medios de comunicación en general? Porque yo me sentía como un loco, ¿no? Que yo decía, hubo golpe de Estado, en mi programa, en otro horario se decía, no, no hubo. Yo decía, sí fue una masacre. Los medios de comunicación sacaban en la tapa, no, cómo se entrenó, que el EPP le entrenó a los campesinos. Es decir, ¿cuál fue el tratamiento de los medios de comunicación en general del caso Curuguatí? No, los medios cerraron filas en torno a la versión oficial, ¿no es cierto? Como pasa hoy en día con todo lo que sucede en el norte, ¿no? Con la cuestión del EPP, etcétera. Pero eso tiene una explicación. Yo tampoco, viste, las líneas editoriales está bien, pero yo a veces entiendo un poco a los colegas porque es mucho más fácil el acceso a las fuentes oficiales, porque la Fiscalía tiene todo un sistema, la policía también, para compartir información con vos. Y el trabajo que hacíamos con Aitor y que después hicimos con el doctor Ladino implica mucho más tiempo. Vos lo sabés muy bien, Leo, vos que has apoyado algunas investigaciones mías, que desaparecía una semana porque me iba al norte, lo que cuesta, digamos, bancar de alguna manera, tanto en lo laboral como a nivel, lo que tenés que aportar económicamente para que un tipo esté en el interior una semana, no es fácil, digamos, que un medio financie esto, y más en la vorágine que se vivía en ese momento, cuando se había destituido un presidente, cuando la actualidad pasaba por otro lado, ¿no es cierto? Pero sí es verdad que los medios cerraron fila en torno a la versión oficial. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros acordamos con Última Hora, con un periodista de Última Hora, le mostramos la investigación que habíamos hecho, y digamos, para facilitarle toda la información, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un acuerdo con ellos para compartir en exclusiva el material que nosotros habíamos obtenido. Esa persona inmediatamente se comprometió a darnos el espacio y nos dijo, esta es la investigación que nosotros hubiésemos querido hacer, ¿no es cierto? O sea, un poco la línea editorial, que yo la entiendo en ABC Color, que tiene una línea editorial marcada contra todo lo que tiene que ver ocupaciones campesinas, pero también yo entiendo el trabajo del periodista, que a veces tampoco es fácil este tipo de investigaciones, ¿no? Pero bueno, por suerte nosotros pudimos hacerla, la pudimos poner en común y hoy en día, digamos, es lo que se investigó a través de la plataforma, lo que todo el mundo de alguna manera repite, ¿no? Y déjame decir una cosita breve, Leo, nada más, porque hay mucha gente anónima que colaboró con nosotros. Yo quiero mencionar a una, que es el periodista de Curuguatí, Elías Cabral, que colaboró muchísimo con nosotros, y en nombre de él le quiero agradecer a todas las personas que anónimamente colaboraron con nosotros. Y cierro diciendo que sin el doctor Domingo Ladino esto jamás hubiese sido posible.
Doctor Laino, en un minuto, háblame sobre Federico Franco, porque él siendo presidente prácticamente le condenó a los campesinos. Dijo, no, ellos son los culpables. Efectivamente, no solamente eso, lo trató de asesino nada menos que a un gran héroe campesino que es Rubén Villalba. Y nosotros tuvimos que abrirle un proceso, una acusación ante los tribunales. Y yo no encontraba abogados que se hiciera cargo. ¿Y sabe quién aceptó de nuevo? Luis Casabianca. Luis Casabianca dijo, mira, yo ya estoy un poco duro para esta cuestión porque no puedo subir la escalera aquí del tribunal, pero me parece que vale la pena, yo me hago cargo de la INE. Es decir, Luis Casabianca fue un hombre extraordinario. Nos acompañó, nos apoyó en forma desinteresada y a él le debemos también mucho de lo que pudimos realizar en esta jornada que tuvimos a través de la plataforma de estudio e investigación del conflicto campesino. Luis Casabianca, valiente, un ciudadano a quien nosotros apreciamos mucho, porque bastante colaboró con nosotros para que podamos manejar la situación tan difícil que vivimos en aquella época. Recordabas recién, Leo Rubín, cuando decías que este hecho inclusive significó el golpe parlamentario contra un gobierno progresista, y así fue. Realmente todo eso jugó un papel grande para que nosotros siguiéramos un empuje, atropellando dificultades de toda índole para aclarar este asunto. Y felizmente hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la acción de este gran abogado Aitor Martínez, a quien nosotros reconocemos no solamente su capacidad, sino su integridad moral, y también el entusiasmo que siempre ha puesto José María Quevedo. José María Quevedo, argentino, pero creo que hoy día es más paraguayo que argentino, porque está apoyando las causas justas de nuestro país. Y también quiero señalar, para terminar, que Leo Rubín fue uno de los que nos abrió las puertas, nos dio micrófono. Y en muchas ocasiones creo que fue el único que nos llamaba para preguntar cómo estaba la cuestión Curuguaty. Por eso, Leo Rubín, te agradecemos muchísimo, porque fuiste uno de los pocos periodistas que nos acompañaste en esta jornada difícil, pero gloriosa a mi juicio, ya que hoy hemos logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome cartas en el asunto y pida una reparación por el desastre moral, el desastre personal, el desastre legal, porque no han respetado ni siquiera el derecho a la vida, que es el derecho más preciado. Gracias por esta entrevista, muchas gracias. Gracias, doctor Laino. Me estoy despidiendo, no me queda más. José, ¿quería decir algo? Te doy 10 segundos. No, a ver, me gusta siempre agradecer a la gente que nos dio espacio, más, o sea, por supuesto vos, Leo, que siempre nos apoyaste, pero también Mario Orsinoli de Unicanal estuvo muy bien, siempre nos dio mucho espacio. A mí me gusta reconocer a la gente que de alguna manera le dio crédito a lo que nosotros estábamos compartiendo. Después voy a contar después de esta pausa lo que me decía Aitor Martínez sobre el caso de Julian Assange, porque no puedo dejar de preguntarle si está acá enfrente mío el abogado después de este pequeño revés. Ahora tenemos una victoria en el caso Curuguaty, pero un revés con Julian Assange, pero les voy a contar después de la pausa. Mi querido Aitor, gracias por tu tiempo. Si quieres agregar algo, un fuertísimo abrazo. Nada, en relación a Julian Assange ha sido un pequeño revés, como dice, pero vamos a apelar a la Corte Suprema de Justicia y confiamos en que se revierta este fallo y se garantice por fin la libertad de prensa en el mundo y el ejercicio del periodismo. Un abrazo, Aitor. Gracias por tu tiempo. Gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.